Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la lección sobre ecuaciones diferenciales exactas de primer orden. Pensé que deberíamos echar un vistazo a un segundo ejemplo. Avancemos y comencemos con una revisión rápida. La ecuación diferencial m de x, y de x más n de x, y es igual a 0. O la ecuación diferencial en esta forma aquí, es una ecuación diferencial exacta. En una región R en el plano xy si el lado izquierdo de la ecuación corresponde al diferencial de alguna función, f de x, y. Recuerde que si f de x, y es igual a una constante c, entonces su diferencial debe ser igual a 0, lo que nos lleva al hecho de que si tenemos una ecuación diferencial exacta, entonces la derivada parcial de f con respecto a x debe ser igual a m de x, y el parcial de f con respecto a, y debe ser igual a n de x, y. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, primero probaremos para ver si tenemos una ecuación diferencial exacta. Para hacer eso, queremos probar para asegurarnos de que estas dos derivadas parciales sean iguales entre sí. Si lo son, tenemos una ecuación diferencial exacta donde su solución será f de x, y es igual a c. Y podemos encontrar nuestra función f de x, y resolviendo estas dos ecuaciones aquí. Así que vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Entonces, el primer paso es identificar nuestra función m, que es esta función aquí, y nuestra función n, que está aquí. Una vez que hayamos hecho esto, probaremos para ver si tenemos una ecuación diferencial exacta asegurándonos de que estas dos derivadas parciales sean iguales entre sí. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Entonces, para encontrar la derivada parcial de m con respecto a y, estamos tratando x como una constante, por lo que la derivada del coseno x seno x sería 0. La derivada de este término aquí será negativa 2 sí. Y ahora encontraré la derivada parcial de n con respecto a x. Así que estamos tratando y como una constante. La derivada de x al cuadrado negativo sería negativa 2x. Pero luego tenemos que multiplicarlo por nuestra constante y, entonces tenemos 2 y negativos también. Entonces estos son iguales, por lo tanto tenemos una ecuación diferencial exacta. Lo que significa que nuestra solución será en forma de f de x, y es igual a una constante c donde podemos encontrar nuestra función f de x, y resolviendo estas dos ecuaciones aquí. Ahora, con base en cuál de estas dos ecuaciones elegimos primero, vamos a tener que integrar ambos lados de la ecuación. Así que vamos a tener que integrar m o integrar n mirando nuestras dos funciones. Será más fácil integrar nuestra función n en lugar de m entonces, para este ejemplo, comenzaremos con la segunda ecuación aquí, que nos dice la derivada parcial de f con respecto a y debe ser igual a nuestra función n de x, y. Entonces, si integramos ambos lados de esta ecuación con respecto a y, recuperaremos la parte y de nuestra función f. Entonces, comencemos haciendo eso. Entonces esto significa f de x, y debe ser igual a la integral de n de x, y, que es y multiplicado por una cantidad menos x al cuadrado. Y vamos a integrarnos con respecto a y tratando x como una constante. Entonces esto nos dice f de x, y va a ser igual a cuando se integra aquí, estamos tratando x al cuadrado como una constante, por lo que la integral de y sería y al cuadrado dividida por 2, o la mitad y al cuadrado, multiplicado por la cantidad 1 menos x al cuadrado. Ahora esto solo está recuperando la parte y de nuestra función, no la parte 10. Entonces nuestra constante de integración va a ser alguna función de x, llamémosla g de x. Ahora que hemos recuperado la parte y de nuestra función f, ahora usaremos una segunda ecuación aquí para recuperar la parte 10. Entonces, si la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m de x, y eso significa que si encontramos la derivada parcial de f, que se da aquí con respecto a x, podemos establecerla igual a nuestra función m. Entonces, cuando diferenciamos esto con respecto a x, estamos tratando y como una constante, la derivada de x al cuadrado negativo va a ser negativo 2x, luego tenemos que multiplicarlo por la mitad y al cuadrado. Eso nos va a dar negativo y al cuadrado. Y luego la derivada de gx es solo g' de x. Y esto debe ser igual a m de x, y,
que es coseno x seno x, menos psi al cuadrado. Observe cómo ambos lados de esta ecuación tienen un cuadrado psi negativo, por lo que podemos concluir que g' de x debe ser igual a coseno x seno x. Entonces, si integramos ambos lados de esta ecuación, podemos encontrar g de x, y por lo tanto, encontrar nuestra función f de x, y, nuevamente, una vez que encontremos g de x. Hagamos esta parte en la próxima diapositiva. Así que de nuevo ahora vamos a integrar ambos lados de esto con respecto a x. Entonces tendremos la integral de g' de x. Debe ser igual a la integral de coseno x seno x de x. dx. Aquí tendremos que realizar una sustitución. Sigamos adelante y vamos a igualar seno x. Por lo tanto, el diferencial u será igual al coseno x de x. Escrito en términos de u, esto será la integral de u. Entonces, en el lado izquierdo, vamos a tener g de x igual a la integral de u estaría al cuadrado dividido por 2, donde u es igual al seno x. Entonces tendríamos un medio seno cuadrado x. Y dejaré de lado la constante de integración porque recuerden que nuestra solución final también tendrá una constante. Recuerde de la pantalla anterior, encontramos que f de x, y era igual a la mitad y al cuadrado, multiplicado por la cantidad 1 menos x al cuadrado más g de x. Pero ahora sabemos g de x, entonces f de x, y debe ser igual a medio y al cuadrado por la cantidad 1 menos x al cuadrado más g de x, que es la mitad del seno al cuadrado x. Recuerde que la solución a nuestra ecuación diferencial fue f de x, y es igual a una constante c, por lo tanto, nuestra solución será la mitad y al cuadrado, multiplicado por la cantidad 1 menos x al cuadrado más un medio seno cuadrado x. Es igual a una constante c. Ahora podríamos multiplicar por 2 para simplificar esto un poco. Sigamos adelante y hagámoslo en la próxima diapositiva. Entonces, si multiplicamos ambos lados de esta ecuación por 2, y dejar que 2c sean iguales a sub 1, podemos escribir nuestra solución como y al cuadrado por la cantidad 1 menos x al cuadrado más seno al cuadrado x. Es igual a c sub 1. Esta es nuestra solución general a la ecuación diferencial exacta. Para mostrar esto gráficamente, podríamos seleccionar valores para c y luego graficar soluciones específicas para esta ecuación diferencial. Así que sigamos adelante y terminemos haciendo eso. Nuevamente, para obtener estos gráficos, configure c igual a estas constantes y luego grafice las funciones. Entonces cada color representa una solución de la familia de soluciones. Y, por supuesto, hay muchos más. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.